Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo el mensaje de nuestro Dios. Qué bueno que hoy vamos a volver a repetir, a centrarnos en el mismo versículo que ayer martes tratábamos, porque por falta de tiempo no lo pudimos explicar bien del todo, no pudimos acabarlo, así que considero que como no tenemos prisa, vamos a volver a retomar este versículo de Mateo 13:22, que dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ayer comenzábamos a ver este versículo donde el Señor está comparando la semilla que cae entre espinos con aquellas personas que tienen el interés de oír la palabra de Dios, pero que sin embargo el afán de este siglo, las preocupaciones del día a día y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ayer en el devocional nos estábamos centrando en explicar qué significaba eso de los afanes de este siglo, y hoy me gustaría detenerme en el engaño de las riquezas. Jesús dice que el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios, haciéndola infructuosa en nuestra vida. Ahora ojo aquí, porque tenemos que estar bien atentos a las palabras que Jesús usa y darnos cuenta que el Señor no nos está diciendo que son las riquezas quienes pueden ahogar la fe, sino el engaño de las riquezas, que es diferente. ¿Sabes qué significa esto exactamente? Que no son las riquezas lo que pueden ahogar nuestra fe, sino el depositar nuestra confianza en ellas. Las riquezas no son malas. Incluso la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 que es Dios quien nos da el poder para hacer riquezas. Lo que sucede es que hay personas que cuando tienen esas riquezas se olvidan del Dios que se las dio. Por eso justo unos versículos antes, concretamente en Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, Dios les dice: cuídense de no olvidarse del Señor tu Dios. Cuando una persona es bendecida por Dios, corre el tremendo peligro de olvidarse del Dios que lo ha bendecido. Hay personas que cuando obtienen algo de riquezas, comienzan a depositar su esperanza en esas riquezas. Y de repente la esperanza en el dinero ha crecido más que la propia esperanza en Dios. Jesús compara la semilla que cae entre espinos con esas personas que confían más en el dinero que en Él, con aquellas personas que anteponen al dinero a Dios. Alguien dijo en el pasado que el dinero es un buen siervo, pero que es muy mal amo. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el versículo 25, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre en el reino de Dios. Déjame aclararte por un momento lo que significa esto de que un camello entre por el ojo de una aguja. Porque bueno, yo he escuchado a algunas personas, predicadores incluso, que creen que es una exageración lo que el Señor dice aquí, porque piensan que el Señor se está refiriendo literalmente a que un animal, un camello, pase por el minúsculo agujerito de las agujas. No es así. Los ojos de aguja se llamaban a las puertas pequeñas que había en la entrada de Jerusalén, que todavía hay alguna, que cuando llegaba la gente cargada con sus camellos, cargada de mercancía, los animales se tenían que quedar fuera de esa puerta porque no pasaban por allí. Porque por esa puerta solo podían entrar las personas debido al tamaño. Y el Señor dice que de la misma manera que los camellos no podían entrar por los ojos de aguja, que así también los ricos van a tener pero que muy complicado entrar en el reino de los cielos. Pero vuelvo y repito, el problema no es ser rico. El problema es que tu corazón se desvíe hacia la riqueza. El Señor también deja claro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y versículo 13, que ninguna persona puede servir a dos señores a la vez. Es imposible, porque al final, como dice Jesús, terminaremos aborreciendo a uno y amando al otro. Y estos dos señores hacen referencia a Dios y a las riquezas. Fíjate cómo el propio Señor Jesucristo denominó a las riquezas como un Dios, como un Señor.
Porque mucha gente tiene al dinero como su Dios. Hay creyentes que sirven con mucha más fuerza, con mucho más esmero al dinero que al Dios que ha salvado sus vidas. Y cuando tú estás dispuesto a sacrificarte más por el dinero que por Dios, es entonces cuando la semilla del precioso evangelio se hace infructuosa en tu vida. El engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Y la ahogan porque la Biblia habla, entre otras muchas cosas, acerca del servicio a Dios. De que tenemos que poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero claro, si tenemos como prioridad el dinero, tarde o temprano vamos a acabar aborreciendo a Dios y amando a las riquezas. Sucede algo muy curioso con todas esas personas que tienen muchísimo dinero y con las personas que no lo tienen. Los que no tienen dinero piensan ignorantemente que las riquezas solucionarán su vida. Creen que cuando tengan tanto dinero en su poder, en su cuenta de banco, sus vidas irán mejor. Y después te encuentras con aquellas personas que tienen mucho, pero que mucho dinero, que todas coinciden en lo mismo. Y dicen públicamente siempre que el dinero no da la felicidad. ¿Cuántos ricos que tienen absolutamente todo, materialmente hablando, dicen públicamente que se sienten vacíos? Y es que al final, como siempre, Jesús tiene razón en denominar las riquezas como un engaño. Curiosamente, la única persona en toda la Biblia que tuvo un encuentro con Jesús y se fue triste de su presencia, ¿sabes quién fue? Un rico que no estuvo dispuesto a dejar de amar las riquezas. Hace unos cuantos años atrás tuve el privilegio de viajar a África junto con mi mujer y con unos misioneros. Y en ese viaje una de las cosas que se me quedaron grabadas por siempre en la mente fue la sonrisa de los niños. Ellos tenían una alegría en el rostro que pocas veces yo he visto aquí. Quizá no tenían dinero, pero eran felices. Y aquí en España mucha gente tiene dinero, pero no son felices. Entendamos algo, el dinero va y viene, pero lo único que permanecerá para siempre es la palabra de Dios. Por desgracia, al igual que tú, he conocido gente que un día sirvió a Dios con una inmensa pasión en sus vidas, en sus corazones, pero que el engaño de las riquezas le apartaron de esa pasión. La Biblia enseña en esa primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque cuando tú tienes ese amor hacia las riquezas, te apartas de la fe, dice Pablo. Claro, indudablemente vivimos en un mundo donde para poder vivir el día a día hace falta dinero, claro que sí. Pero no podemos permitir nunca que nuestro corazón se vaya en pos de las riquezas. La Biblia presenta a Dios como nuestro proveedor. No te olvides que Él es quien nos da el pan nuestro de cada día. Dios es quien suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando nuestra prioridad es el Señor y su reino, mira, todo lo que tú quieras imaginar, todo lo que anhelas vendrá por añadidura. Así que ten mucho cuidado de que no vayas tras el engaño de las riquezas, porque como dice Jesús en esta parábola del sembrador, ese amor a las riquezas puede llegar a ahogar la palabra y hacerla infructuosa en tu vida. Amemos siempre a Dios, por encima del dinero, por encima de las riquezas. Y si tenemos riquezas, gloria a Dios. Y si no tenemos riquezas, pues no pasa nada, gloria a Dios también. Pablo dijo, yo sé contentarme, la riqueza y la pobreza, teniendo y no teniendo, cuando estoy en prosperidad, pero cuando estoy en necesidad también. He aprendido a contentarme, porque mi contentamiento no viene de las riquezas, no viene del dinero, mi contentamiento, mi alegría y mi gozo viene del Dios de los cielos. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque eres bueno, Señor. Tú siempre estás con nosotros, nos guardas, nos cuidas, nos proteges, nos provees de todo lo necesario. En esta mañana venimos delante de ti para pedirte el pan nuestro de cada día, porque reconocemos que eres tú quien nos da todo, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno en gran manera, porque para siempre es tu misericordia.
y a ti te adoramos y te honramos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.